La circulación pulmonar tiene varias características. Primero, una circulación doble. ¿A qué se refiere eso? A que tiene una arteria bronquiales, que es un rama de la aorta, y cuya distribución va hasta la generación 16 de los bronquios, cuya responsabilidad es esa. Y el resto de la generación de los bronquiolos respiratorios al ducto alveolar es una responsabilidad de las arterias pulmonares. Obviamente, entonces tenemos que estas tendrán un contenido de oxígeno arterial mayor que estas pulmonares, porque estas reciben sangre venosa, pero todavía tienen oxígeno. Y tienen nutrientes, por ejemplo, para la síntesis de surfactante. De todas maneras, bueno. También es otra característica importante de la circulación pulmonar. La segunda característica es que es pulsátil. Y pulsátil no solo, como pasaba en la circulación sistémica, que era la aorta, las arterias de mediano tamaño, y en las arteriolas ya se disminuía esa pulsación, sino que aquí es pulsátil durante todo el recorrido. Y la razón de ello es que la cantidad de músculo liso que hay en todo el sistema vascular pulmonar es muy escaso. Por eso pulsa desde arterias hasta venas pulmonares. Y es bueno tenerlo en cuenta. Por lo tanto, también otra característica derivada de la cantidad escasa de músculo liso es que la resistencia es mucho más homogénea y más repartida, más o menos por tercios. Un tercio entre arteria, el lado arterial, un tercio el lado capilar y un tercio el lado venoso. A diferencia de la circulación sistémica. Nosotros recordemos que en la circulación sistémica teníamos el 75% de la resistencia vascular total estaba en las arteriolas, por la gran cantidad de músculo liso que tenía en relación a su diámetro. Aquí no va a ocurrir eso. No quiere ello decir que de pronto en una enfermedad crónica, que haya una hipoxia crónica, no vaya a alterar el tono de la arteriola y la arteriola en ese momento se vuelvan un mecanismo importante de vasoconstricción, pero en la circulación normal no. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta también. También otra característica de esta circulación es que es un circuito de bajas presiones y bajas resistencias. Y eso nos lleva a nosotros a concluir que casi que uno puede decir que el gasto cardíaco del ventrículo derecho es muy parecido al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Verdaderamente hay una pequeña diferencia que no es así, porque ustedes saben que parte del retorno de las venas bronquiales llega directamente a las venas pulmonares y nunca pasa por el corazón derecho. Y las venas de Tevesio, en vez de caer al lado derecho del seno coronario, drenan el ventrículo izquierdo. Entonces, pues, teóricamente es ligeramente muy poquito mayor el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo que el derecho. Pero lo que nos hace ver esto es que gasto cardíaco son dos flujos. Entonces tienen un delta de P distinto y un R distinto. La de este otro. Entonces puede que tenga un delta de P más grande, la circulación sistémica, pues tiene una resistencia más grande. En cambio, la presión aquí, el delta de P es menor con la resistencia menor. Y eso nos sirve pues como de guía para eso. También es un criterio importante en la circulación pulmonar que nos vamos a llevar una sorpresa. La sorpresa que nosotros vamos a dar en la circulación pulmonar, como tiene poca cantidad de músculo liso, es que nosotros no podemos aplicar lo que hacemos para circulación sistémica. Flujo con delta de P no es una línea recta, como ocurre en la ecuación de Poiseuille para circulación sistémica, porque R es una constante. Pero acá, como la circulación es pulsátil, cada vez que yo aumente delta de P, el flujo no aumenta proporcional, sino más de lo esperado, porque al mismo tiempo cae la resistencia. Y cae la resistencia porque al aumentar la presión, distiende los vasos, por reclutamiento de nuevos vasos y porque distiende los que ya estaban reclutados. Eso es una característica muy importante de la circulación pulmonar que nos ayuda a explicar de que un aumento de la presión no aumente directamente proporcional al flujo, sino más allá de lo normal por la alteración simultánea de la resistencia. La circulación pulmonar tampoco es una característica que no presenta autorregulación. Y es ilógico que presente autorregulación porque
la circulación pulmonar está hecha en forma tal de que ojalá pase toda la sangre que viene por la vena cava superior y en la vena cava inferior, que pase al pulmón y se oxigene. Sería ilógico que cada vez que yo le aumente la presión, ella respondiera con un aumento en el tono muscular del músculo liso, como ocurre con el mecanismo biogénico de Baylis. Entonces, la circulación pulmonar es la única circulación que no va a presentar acá autorregulación del flujo sanguíneo, y gracias a Dios es así, porque eso nos lleva a que la sangre entre con facilidad del corazón derecho y llegue al pulmón para oxigenarse y intercambiar bien gases, botando también el CO2. Ahora, eso nos permite que haya un paso fácil de la sangre. Entonces, como la circulación pulmonar a la vez presenta cambios de diámetro cada vez que yo aumente la presión, en pulmonar nos vamos a encontrar con un fenómeno que es muy importante tener en cuenta para nosotros ver que maneja el flujo. El flujo no solo va a estar manejado por la diferencia de P1 menos P2, que es el delta de P. Correcto, supongamos que aquí tenemos un flujo de 100, P1 igual a 100, P2 igual, pongámosle a 20, pongámosle sí, 20 ahí más o menos para que quede. Entonces 120, aquí pongamos una presión de 60. Promedio. Entonces mi diferencia aquí, mi delta de P es P1 menos P2, 100 menos 20, delta de P es igual a 80. Y coloquemos otro vaso en la que aquí P1 valga 200 y P2 valga, por ejemplo, 120. Aquí ya vemos una cosa, que mi delta de P sigue siendo igual al de arriba. P1 menos P2 es igual a 200 menos 120, eso es igual a un delta de P 80. Sin embargo, aquí en el medio estaremos en una presión que es 160, ¿correcto? Que es el promedio entre estos dos. Y esta presión de afuera, si fuera cero, miremos que aquí ya hay una presión que se llama transmural. Aunque el delta de P, la presión de manejo clásica axial, es 100 menos 20, y es 80 acá, y aquí es 80, mire la transmural aquí en el centro. Aquí quiere decir que esta diferencia es 60, y aquí 160, entonces este vaso, aunque tiene la misma presión en sentido axial, a nivel transmural es importante. Y entonces nosotros tenemos que ver que en pulmonar, para nosotros poder tener en cuenta el flujo, no vamos a tener únicamente en cuenta la diferencia entre P1 y P2, sino qué presión transpulmonar tenemos, transmural acá tenemos, porque es tan importante una como la otra. Aquí vemos dos casos entonces, con dos presiones axiales o longitudinales iguales, pero con transmurales distintas, y eso nos va a marcar un flujo totalmente distinto. Entonces, la circulación pulmonar tiene características verdaderamente distintas. Ahora, se ha visto que hay una anastomosis entre las circulaciones, porque si no, uno no pudiera explicar que exista trasplantes de pulmón, en el sentido de que al trasplantar un pulmón, uno no trasplanta toda la circulación bronquial, simplemente conecta los pulmones, los pega y le pega la circulación pulmonar al corazón. Y eso, a pesar de eso, pues no se produce un infarto de la zona trasplantada, o sea, de toda la parte bronquial. Hay otro hallazgo que nos ayuda a apoyar de que la comunicación entre esas dos circulaciones es importante, y es el hecho, por ejemplo, que en el embolismo pulmonar, el 90% de los embolismos pulmonares no presentan infarto pulmonar. O sea que si no presentan infarto pulmonar es porque la circulación bronquial de alguna manera, por comunicaciones anastomósicas, le sirvió para que pudiera nutrirse. Con esto entonces terminamos las generalidades de esto que llamamos el sistema pulmonar en cuanto a su circulación.